Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Gloria a Dios. Si ya terminó de saludar a su hermano, a su hermana, puede ahora pues abrir las Sagradas Escrituras y lo haremos en el libro de Deuteronomio. Y se dirige, hermano, hermana, al capítulo 28, libro de Deuteronomio, capítulo 28. Leeremos los primeros versículos de este hermoso libro. Leemos la palabra de Dios, hermanos. Desde el versículo 1 leeremos del capítulo 28 de Deuteronomio, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hasta ahí dejaremos la lectura. Oramos a Dios, Padre, buen Dios, amantísimo Dios, que estás en los cielos, pero que también habitas en nuestros corazones, Señor. En esta tarde queremos rogar que tú envíes una palabra para nosotros, Señor. Queremos, Señor, escucharte hablar. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Espíritu Santo, de que tú ministres nuestras vidas. Espíritu Santo, que tú toques cada corazón de los aquí presentes y de los que por algún motivo no están aquí presentes, pero escuchan este mensaje, Señor, que pueda llegar a sus corazones y que pueda ser de bendición esta palabra, oh Dios. Señor, envía tu bendición, abre los cielos, Señor, para este pueblo, para esta iglesia, Señor, que anhelamos fervientemente estar en tu casa y participar de estos padecimientos, Señor, en memoria de ti. Oh Señor glorioso, hemos participado de los elementos, Señor, que representan tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesús, en memoria de ti, porque tú también vienes pronto. De esa manera le anunciamos al mundo de que tú vienes pronto, Señor Jesucristo, que vienes por tu iglesia y tu iglesia te espera. Tu iglesia está aquí hoy necesitando de ti, Señor, y que tú envíes esa palabra de bendición. Tu iglesia también pide por peticiones especiales que tú las conoces, para que tú puedas resolver, Señor, cada una de ellas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Puede tomar su asiento, hermana, hermano. En esta oportunidad hablaremos sobre las bendiciones de obedecer la palabra de Dios. ¿Escuchó, hermana, hermano? Las bendiciones de obedecer la palabra de Dios. Son muchas las bendiciones que Dios ha prometido para todos aquellos que obedecen su palabra. Son muchas las bendiciones que Dios le ha prometido a su pueblo. Son muchas las bendiciones que Dios le ha prometido a su iglesia. Si tan solo dice allí la palabra, si le obedecemos. Si obedecemos a su palabra, a lo que Él pues nos dice constantemente y nos repite a cada momento. Que obedezcamos sus mandamientos y que obedezcamos lo que Él nos habla hoy y nos seguirá hablando hasta el día que Él venga. Son muchas las bendiciones que hoy vamos a hablar si obedecemos la palabra de Dios. Y para hablar de este tema vamos a utilizar, hermanos, lo que es el libro de Deuteronomio y en sí estos 3 discursos de Moisés. Si usted ha estudiado el libro y si no, le invito a estudiar el libro de Deuteronomio. Una forma fácil de estudiarlo es separarlo en 3 partes. Este libro de Deuteronomio está dividido en 3 partes, 3 divisiones, que son los 3 discursos de Moisés que le dio al pueblo de Israel. El primer discurso está desde el capítulo 1 hasta el versículo 4 y versículo 44. Allí está, hermano, lo que es el primer discurso. El segundo inicia allí mismo, el versículo 44 del capítulo 4 hasta el capítulo
27. El 26, y del 27 hasta el 34 que finaliza está el tercer discurso de Moisés. Y en estos tres discursos pues se basará lo que hoy estaremos hablando. Pero no solamente saber qué es lo que Moisés le dijo al pueblo, qué le dijo en esos tres discursos, sino también cómo se aplican estos discursos a nuestra vida. Cómo se aplica este hermoso libro de Deuteronomio a nosotros. Estaremos viéndolo, estos tres discursos, y cómo lo aplicamos hoy a nuestra vida. Pero siempre teniendo en mente, hermanos, el tema que es que las bendiciones de obedecer la palabra de Dios son muchas. Son muchas las bendiciones que Dios ha prometido al pueblo que obedece su palabra. En primer lugar, el primer discurso que encontramos en Deuteronomio, muchos le han llamado como lo que Dios hizo por Israel. Porque si usted lee allí del capítulo 1 al capítulo 4, encontrará cómo Moisés se dirige al pueblo y le explica todo el recorrido que Israel hizo desde el monte Sinaí o el monte Horeb, que es igual, desde ese monte, atravesando el desierto por 40 años hasta llegar a Cades Barnea, hasta a ese lugar donde estaba al lado el mar de Galilea y arriba el río Jordán, hasta llegar a esta región. Entonces el libro de Deuteronomio se escribe en el momento cuando ya el pueblo de Israel está cerca de entrar a la tierra prometida. Entonces en el capítulo 1 al 4 Moisés lo que hace es narrar todo ese recorrido del desierto, todo lo que pasó el pueblo de Israel. Por eso también al primer discurso un escritor, un teólogo llamado Meyer Pearman, cuando hace el estudio sobre este libro de Deuteronomio, él lo divide, a los tres discursos le llama: al primero recuerda, al segundo obedece y al tercero presta atención. ¿Por qué al primero se le llama recuerda? Porque el primer discurso trata de recordar todo lo que ha pasado el pueblo, todo lo que ha vivido en el desierto hasta llegar a ese punto donde están. Allí en el capítulo 1 de Deuteronomio usted se dará cuenta que allí menciona el lugar donde él habla. El capítulo 1 lo dice que ya han pasado todo el desierto, ya han pasado 40 años desde que ellos salieron de Egipto, ya superaron el desierto y están allí en Cades Barnea a punto pues de entrar a la tierra prometida. Pero solo lo que faltaba nada más era que muriera Moisés, porque toda esta generación que ya había salido de Egipto ya había muerto. El Señor prometió, bueno, lo dijo así, lo dijo de que toda esa generación que salió de Egipto, de arriba de la edad de 20 años, no entrarían a la tierra prometida. Pero todos aquellos que tenían 20 años desde que salieron de Egipto, ellos ya habían crecido y aquí ya habían pasado 40 años. Es decir, que los que tenían 20 años en ese momento ahora ya tienen 60 años. Y el único que no había muerto todavía de esa generación era Moisés. Solamente faltaba que muriera él para que ellos ya entraran a la tierra prometida. Porque Dios le dijo a Moisés que él tampoco entraría, que solo la vería, porque Moisés pidió eso, le pidió a Dios que él quería verla, quería ver la tierra prometida, y por eso Dios le permitió que subiera al monte, el monte Nebo, allí en Pisgah, y desde allí él pudo observar toda la tierra de Canaán, toda la tierra prometida, pero él no entró. Entonces estos discursos de Moisés, los tres que él hace, no se los está haciendo a la generación que estuvo en Egipto, sino que se lo está diciendo a la nueva generación, a la generación que irá a entrar a la tierra prometida. A esa generación se está dirigiendo, por lo cual se hace necesario de que Moisés haga una repetición de la ley. Y ese es el segundo discurso. En el segundo discurso que Moisés hace, ¿qué es lo que hace allí? Él vuelve a decir lo que era la ley. Por eso se llama este libro así, Deuteronomio, porque Deuteronomio significa repetición de la ley o segunda ley. Esa es una palabra griega. El nombre hebreo que tenía este libro no era así, Deuteronomio, sino que era Devarim, que significa estas son las palabras. Ese es el nombre hebreo.
¿Por qué se llamaba así? Porque así inicia el libro. Si usted ve el libro de Deuteronomio cómo inicia, es lo que dice, que estas son las palabras que Moisés le dirá al pueblo. Porque los primeros libros de la Biblia, sus nombres eran la primera frase que se encuentra cada libro. Por ejemplo, el libro de Génesis, pues en realidad ese nombre es griego, así se le llamó Génesis porque significa orígenes, pero su nombre hebreo es Bereshit, porque eso es lo que significa es en el principio, así se llamaba el libro de Génesis. El libro de Éxodo igual, esa palabra es griega que significa la salida, pero el nombre en hebreo es Shemot, que significa estos son los nombres. Porque así inicia también el libro de Éxodo. También usted encontrará el libro de Números y Levítico. Por ejemplo, Levítico, su palabra hebrea es Vayikra, que significa Él llamó. Si usted lee la primera frase que allí dice que Dios llamó a Moisés. Entonces, Él llamó. Y el libro de Números, que es Bemidbar. Números es la palabra griega que significa censos, pero Bemidbar significa en el desierto. Si usted lee el inicio del libro de Números, también verá que así inicia. Entonces, en el caso de Deuteronomio, inicia diciendo, estas son las palabras que Moisés le dijo al pueblo. Y Deuteronomio significa repetición de la ley o segunda ley. ¿Por qué se le llama así? Por el segundo discurso. El segundo discurso es la repetición de la ley, donde Moisés va a decir nuevamente la ley de Dios, pero a la nueva generación. Ya no a la primera, la que ya había fallecido. Por eso es que encontramos una vez más la ley. Y usted va a encontrar en este libro de Deuteronomio que se vuelve a decir los 10 mandamientos, se vuelven a dar las leyes morales, civiles y de los sacerdotes nuevamente al pueblo. ¿Por qué? Porque es una nueva generación. ¿Y en qué objetivo Dios va a hablar nuevamente al pueblo? Por la misma razón de que es una nueva generación. Y ahora Dios va a tratar con esta nueva generación. Y ya no va a tratar con la primera, ya no va a tratar ni siquiera con Moisés. Ahora ya está preparado un nuevo líder que va a entrar con el pueblo a la tierra prometida, llamado Josué. Entonces Dios por eso va a establecer a la nueva generación su nueva ley. Mejor dicho, la misma ley, porque la palabra de Dios no cambia. Entonces en el segundo discurso eso es lo que encontramos, la repetición de la ley. Y en el tercero muchos le han llamado como el discurso profético de Moisés. Por eso se le llama profeta a Moisés, porque en el tercer discurso, que está desde el capítulo 27 hasta el final, ahí Moisés lo que hablará al pueblo es que si ellos obedecen toda esta ley, todo lo que la ley dice, Dios les bendecirá. Hablando en futuro, que Dios les hará de Israel una nación grande, una nación próspera. Entonces allí él lo que hace es dando una profecía de lo que Dios hará con el pueblo de Israel. Entonces por eso se llama el tercer discurso como profético. Ahora, ¿cómo aplicaremos, hermanos, como le estoy diciendo, estos tres discursos a nuestra vida? Solamente le he dado un pequeño resumen de lo que hablan, pero ¿cómo nosotros vamos a recibir esta enseñanza de estos tres discursos? El primero, como le había dicho, era que se narra todo ese viaje de Israel desde el Sinaí hasta Cades Barnea, y ellos atravesaron el desierto y tardaron 40 años. Eso fue el primer discurso. Moisés le narra a la nueva generación, le dice sus padres y Dios hizo esto con nosotros, y todo lo que pasó en ese recorrido, Moisés lo explica. Entonces el primer discurso yo le he llamado: recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Antes de, hermanos, ver lo que la ley dice o lo que la palabra de Dios nos manda hacer, o los mandamientos, muchas veces se enfoca uno más en eso, y se predica más en lo que el pueblo tiene que hacer, lo que la iglesia tiene que hacer, cómo usted se debe comportar y lo que debe de obedecer, y se insta mucho en eso, y está bien, pero antes de llegar a ese punto, antes de llegar a decir al pueblo que obedezca la palabra de Dios, hay un primer paso que hay que hacer, hay algo previo, que es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que Moisés hizo con el pueblo, les recordó todo lo que había pasado el pueblo.
todo lo que había sucedido en el desierto, todo eso que había sucedido, Moisés se lo recuerda, como diciéndoles: recuerden de dónde han salido y a dónde están ahora. Entonces, antes, hermanos, de instarle a que obedezca la palabra, lo primero que hay que hacer es recordar. Recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros hasta este momento. Si usted hace esa memoria de todo lo que Dios ha hecho con su vida, que usted haga ese recorrido a través de toda su vida, todo lo que Dios ha hecho por usted hasta el día de hoy, y por qué usted está aquí hasta el día de hoy, y los que escuchan, cómo es que han llegado hasta ese momento, hasta este punto de la historia. Si usted analiza todo el recorrido, allí han habido muchas situaciones. Dios siempre ha sido fiel en ese camino, pero ese camino ha traído muchas dificultades. Ese camino no ha sido fácil. Ese camino ha tenido muchas pruebas. Ese camino ha tenido también muchas bendiciones. Y cómo Dios lo ha sacado de todo eso, cómo Dios lo tiene aquí ahora. Eso es lo que hay que pensar, lo que hay que recordar, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por mí, de dónde me ha sacado el Señor. Si usted hace memoria de eso, ¿de dónde le ha sacado el Señor? Si usted hace memoria de eso, no hay por qué el día de hoy, ahora, empezar a reclamarle a Dios por algo que no hemos recibido. Le digo por qué, porque si usted piensa en todo lo bueno que ha sido Dios de aquí para atrás, usted se dará cuenta que Dios ha sido fiel, que Dios le ha respondido. Usted se dará cuenta que Dios ha guardado su familia. Usted se dará cuenta que Dios le ha guardado aún de la muerte. Dios le ha sanado de muchas enfermedades. Dios le ha dado fuerza para que continúe. En ese recorrido de la vida cristiana hubieron momentos donde usted y yo quizás también hemos pensado en tirar la toalla. Hemos pensado en ver atrás. Pero el Señor llegó allí y nos fortaleció en la fe. Nos fortaleció y estamos aquí hoy porque la misericordia de Dios es grande, porque la misericordia de Dios ha sido grande para con nosotros, y por eso es que estamos aquí hoy. Entonces, ¿cómo hoy estaremos cuestionando a Dios cosas si ya el pasado ya nos lo dijo que Dios estuvo allí? Que si recordamos un poco las veces como Dios nos levantó, porque habíamos caído, porque habíamos fallado, porque habíamos cometido un error, pero aún así, habiendo cometido errores, Dios nos perdonó. Dios fue fiel y nos ha dado nuevamente el lugar que ya nos había dado en primer lugar. Nos volvió a dar este lugar, y vea el maravilloso privilegio que hemos tenido hoy de participar de la cena del Señor. Quizás hubo un tiempo donde a usted algo le remordía en su corazón, en su conciencia, que los días de culto de la Santa Cena no venía. No venía, ¿por qué? Porque hay algo en su interior que le reprende, porque ¿qué dirán los demás si ven y que no la toma? Pero gracias a Dios que usted está aquí hoy y que no hay nada que le reprenda, porque aquí hoy ha participado de la Santa Cena del Señor. Porque el pasado ya el Señor ya lo arrojó todos los errores, los pecados, lo arrojó al fondo del mar. Entonces lo que debemos recordar es lo que Dios ha hecho por nosotros. Cómo Dios nos ha prosperado, cómo Dios ha sido fiel con nosotros. Y cuando entendamos, hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros, ahí vamos a tener un corazón preparado para recibir la palabra de Dios, para recibir esa palabra y luego obedecerla. Pero primero hay que hacer ese recuerdo, y es lo que hace Moisés, y es lo que hace Dios con el pueblo. Recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes. Ahí usted lo puede ver, el capítulo 1 al 4, allí Moisés dice: y estuvimos en tal lugar, y allí Dios hizo esto, y pasamos de esto, y derrotamos a tal rey, por ejemplo a Og, a esa nación, y allí lo menciona, todas las batallas que tuvieron, cómo ellos han llegado hasta ese punto. Entonces hay que primero pensar, y ese es el primer discurso, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces de esa manera lo aplicamos. El segundo discurso que le he dicho que era la repetición de la ley, que es cuando Moisés lo que hace es repetir la ley.
Entonces, ¿cómo lo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, el libro de Mateo capítulo 22 y versículo 37 habla acerca de cómo hoy nosotros nos debemos comportar respecto a la ley. Porque alguien decimos claramente de que hoy estamos bajo la gracia y que la ley ya pues, no, como que no tiene validez en nosotros. Pero ahora Jesús va a enseñar sobre esto. En el capítulo 22 de Mateo y versículo 37, ¿qué es lo que dice? Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oye lo que dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. La ley es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, como los judíos le llaman la Torá, y la Tanaj, que así le llaman los judíos, es el Pentateuco, los escritos, que son los libros poéticos e históricos, y los profetas, que son los profetas mayores y los profetas menores. Entonces, de este mandamiento dice, allí depende toda la ley, todo lo que es el Antiguo Testamento en este mandamiento, que debemos de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, en el segundo discurso de Moisés que hace, él lo que hace es repetir la ley, diciéndole a la nueva generación, sus padres en muchas ocasiones no guardaron la ley. En muchas ocasiones ellos fueron idólatras y la ley decía que no se debía adorar a otro Dios, que no se debería hacer imagen de nada de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Pero el pueblo de Israel fue idólatra, fue incrédulo en muchas ocasiones, contendieron contra Dios. Entonces la primera generación no obedeció completamente la ley. Pero ahora hay un nuevo pacto. O mejor dicho, no es que hubo un nuevo pacto, sino una renovación de ese pacto con la nueva generación, esa generación que iba a entrar a la tierra prometida. Por eso se les anuncia nuevamente la ley, y allí usted encontrará pasajes donde se les aconseja a que repitan todos estos mandamientos, todo lo que es la ley, a los hijos, que la escriban en los postes de la casa, y ahí se les insta a la nueva generación a que compartan esa palabra de Dios, los mandamientos de Dios a las nuevas generaciones, para que Dios haga una gran nación de ese pueblo. Entonces eso es lo que dice el segundo discurso, mencionando toda la ley y cómo lo aplicamos en nuestra vida, que este gran mandamiento del Señor Jesús, de amarle a Él con toda la mente, con todo el corazón, y que también amarnos unos a otros, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí se resume entonces toda la ley. Y el tercer discurso, que es ya donde entramos a lo que es ya la obediencia a estos mandamientos. El tercer discurso inicia, hermanos, desde el capítulo 27 y finaliza hasta el capítulo 34. Ahí finaliza con la muerte ya de Moisés, la muerte y sepultura de Moisés en el capítulo 34. Pero aquí en el capítulo 27, ahora ¿qué es lo que dice Moisés en su tercer discurso? Como le decía, es un discurso profético, le han llamado. Pero si el primero era, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. El segundo discurso es, obedece la palabra de Dios. Entonces el tercer discurso se llamaría, lo que Dios hará por ti si le obedeces. Así sería el tercer discurso. Porque en el segundo se dijo toda la ley, pero desde el capítulo 27 en adelante Moisés les dirá al pueblo, si ustedes obedecen, si obedecen esta ley, Dios les bendecirá. Muchas bendiciones de las cuales hemos leído hoy. Ahí en el capítulo 28 se van a mencionar todas las bendiciones que Dios hará con el pueblo, pero una sola cosa les demanda, que obedezcan la ley, que obedezcan su palabra, que obedezcan sus mandamientos. Por eso en la Biblia lo que se demanda es
obediencia y no sacrificio. ¿Por qué? Porque hay que obedecer a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y será que estas bendiciones que eran para el pueblo de Israel también las podemos aplicar a nuestra vida? Claro que sí, las podemos aplicar porque esta palabra es la misma, no ha cambiado. Y tiene aplicación para nosotros desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda la palabra. Por eso dice, toda palabra es útil, toda la palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos. Y nos hablará toda la palabra justicia. Entonces tiene aplicación para nosotros si obedecemos a la palabra de Dios. Dice lo que hoy leímos, versículo 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en obra o por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Primera bendición que le dice al pueblo. La primera bendición que le dice al pueblo es: si ustedes obedecen estos mandamientos y los ponen por obra, dice, Dios les exaltará sobre las demás naciones. Yo le pregunto, ¿Israel hoy en día es exaltada sobre las demás naciones? Claro que lo es. Claro que lo es. Ese pueblo, esa nación está muy avanzada en muchos temas. Hay temas de medicina donde solamente allí se puede ir. Y hay muchas cosas, aún en armamento y muchas cosas, esa nación es exaltada. Y aún si un ciudadano de ese país no está allí en Israel, pero está en otra nación, donde quiera que vaya esa persona, es bendecida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Les dice acá, si obedecen estos mandamientos, los ponen por obra, Dios los exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y eso mismo aplica para nosotros. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, Dios nos exaltará aquí, donde sea. Pero si obedecemos, Dios nos exaltará. Primera bendición. Segundo, el versículo 2 dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea, donde quiera que esté el Hijo de Dios, el que obedece la palabra de Dios, Dios le va a bendecir. Sea que esté en la ciudad o que esté en el campo, Dios lo va a bendecir. Hasta allí dice: te alcanzará la bendición. Es decir, como que las bendiciones nos vienen siguiendo a nosotros, a los que obedecemos la palabra. Te alcanzará la bendición de Dios. En lo más escondido que estemos, allí Dios nos alcanzará con su bendición. Si obedecemos su palabra. Si obedecemos su palabra. El versículo 4 dice: bendito el fruto de tu vientre, es decir, tendrán muchos hijos. Y la nación de Israel fue muy numerosa. Y así lo dice la palabra de Dios, que era incontable el número de lo que sería la nación de Israel. Eran muchos hijos. Vea, en ese tiempo lo de tener hijos era una gran bendición. Y bueno, lo sigue siendo, porque la palabra de Dios no cambia. El tener hijos es una bendición tremenda, donde un vientre pues lleva fruto, o sea, tiene hijos. Esa es una bendición de Dios. Pero si usted ve en la actualidad, hoy los jóvenes pues no quieren tener hijos. Hoy las personas que van en la nueva generación se ven sin hijos, se ven solos, y que lo que quieren es viajar, lo que quieren es tener un auto, lo que quieren es alcanzar sus propósitos en sus trabajos. Pero en esos propósitos no va el tener familia y el tener hijos. No está en ellos el corazón, en su corazón ese anhelo pero eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Que la palabra de Dios lo que dice es que los hijos y el fruto del vientre es una bendición de Jehová. Es una bendición de Dios. Y así es bendecida la familia. Pero ahora es lo contrario. Se dice: no tengan muchos hijos, solo tengan uno. O por lo más dos, porque la sobrepoblación. ¿Y cómo van a hacer para mantener a esos pequeños? ¿Y cómo van a hacer? Y hay muchos aspectos donde ya se va impregnando en la sociedad, donde ya las personas dicen: no, ¿para qué? ¿Para qué tener hijos? Entonces allí la familia, ¿qué es lo que va haciendo? Va menguando.
La herencia, ¿a quién se le dejará? ¿A qué hijo se le dejará la herencia? Si es que el Señor no viene pronto. ¿A quién van a ser aquellos que continuarán con el legado de esa familia? ¿Quiénes serán? Si no hay criaturas, no hay niños, no hay niñas. ¿Quiénes serán los nuevos pastores? ¿Quiénes serán los nuevos predicadores? ¿Quiénes serán los nuevos salmistas, los diáconos? Si no se anhela el que Dios fructifique esos vientres de las hermanas. Entonces aquí la palabra de Dios dice: serán benditos tu vientre, tendrán muchos hijos, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, todo será bendecido. Al hermano Silvio que tiene las gallinas, son bendecidas por Dios y ponen huevos. ¿Por qué? Porque Dios lo bendice a él y bendice todo lo que tiene, porque aquí la palabra de Dios lo dice. Y si algún día usted compra una vaca y tiene ahí ganado, esa vaca va a dar leche, ahí va a hacer queso, va a hacer crema y todo lo que allí genera esa leche, porque Dios le va a bendecir, porque la palabra de Dios lo dice. Pero solamente una cosa demanda el Señor: si obedeces, dice. Si obedeces a tu palabra, a la palabra de Dios, si obedeces a la palabra de Dios, serás bendito y tendrás estas bendiciones. Y dice también, versículo 5, es que son muchas las bendiciones. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Estos son instrumentos para trabajar. En otras palabras, lo que está diciendo acá es que Dios nos bendecirá en nuestro trabajo. Eso es lo que dice. Si obedecemos a la palabra de Dios, será bendecido nuestro trabajo. Todo lo que usted emprenda, su negocio, allí en su oficina, en su negocio propio, en lo que haga, en todo lo que usted emprenda, dice la palabra de Dios que si obedece a su palabra, Dios le bendecirá. Dios le bendecirá. Lo hará que vaya escalando de posiciones y va a ser Dios quien lo va a ir promoviendo. Dios lo va a pasar de solo ser un asistente, ya a ser un supervisor y luego a ser un jefe y llegará a lugares altos hasta donde Dios lo quiera poner, hasta donde Dios lo quiera llevar. Entonces eso es lo que dice: será bendito también en el trabajo. Versículo 6: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, es decir, en cualquier camino. Bendito en tu salida y bendito en la entrada. Esa es una promesa de Dios que nos guardará en nuestra salida y nuestra entrada. Seremos bendecidos cuando usted salga de su casa. Lo que irá a traer es bendición de Dios y regresará a su casa con bendición de Dios y llevará esa bendición hasta su casa, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Esa bendición estará en su casa. Pero solo una cosa pide el Señor: que obedezcamos su palabra. Y aquí podemos seguir, versículo 7: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti, dice. Dios nos va a bendecir si obedecemos su palabra. Y dice que Él va a hacer correr y hacer huir a nuestros enemigos por 7 caminos. Por uno viene, pero por 7 se irán, es decir, serán esparcidos. No sabrán ni para dónde agarrar, cada uno se perderá, porque no pueden contra un hijo de Dios, contra un hijo que obedece la palabra de Dios. Entonces nos va a dar victoria sobre los enemigos. El versículo 8 también dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oiga, todo lo que pusieres en tu mano, todo. Y cuando dice todo, es todo lo que está en nuestras manos será bendecido por Dios si obedecemos su palabra. Todo lo que esté en su mano, ya sea hermanos, herramientas para trabajar, Dios le va a dar allí la sabiduría y sabrá ser hábil y agilidoso para ese trabajo que hace. Que si tiene unas fichitas, unos $10, esos $10 se pueden multiplicar. Se puede multiplicar. Pero uno dice: no, hombre, la economía está mala. Uno dice: no, hombre, si hoy todo está caro, si hoy los tomates están bien caros.
Es que las cebollas ya no son como antes, las cebollitas pequeñitas ya como 3 por el dólar. Y uno dice así, pero hermanos, la palabra de Dios dice que todo lo que esté en nuestra mano, Dios lo va a bendecir. Cuando usted vaya a comprar y agarró los aguacates, esos aguacates van a salir buenos. ¿Por qué? Porque usted los tocó con su mano. Pero si desobedecemos la palabra, déjeme decirle que todo lo que usted toque se va a podrir. Que cuando va a comprar, pero como está deshonrando a Dios, ese aguacate va a salir podrido. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que pongamos en nuestra mano será bendecido si obedecemos a su palabra. Que todo lo que usemos, todo lo que hagamos nosotros, hermanos, será bendecido si obedecemos al Señor. Y dice también el versículo 9: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Oiga lo que dice: confirmará, te confirmará como pueblo. Hoy lo podemos aplicar a nosotros. Dice: te confirmará como su iglesia, como el pueblo de Dios. Y si usted es confirmado por Dios como iglesia, quiere decir que tiene esperanza de la vida eterna. Porque el Señor le ha confirmado que es pueblo de Dios. ¿Por qué lo confirmará? Porque obedece a la palabra de Dios. Será confirmado como pueblo. Como pueblo dice santo. Pueblo santo que le pertenece a Dios, le pertenecemos al Señor. Versículo 10 también dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Y dice: y te temerán las demás naciones. Y podemos decir aquí, los incrédulos, cuando vean que aquí y cuando vean que en su casa es invocado el nombre de Dios, esas personas, dice, temerán. ¿Por qué temerán? ¿Por qué sentirán temor? ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver y no pueden imaginar cómo es que se le adora a un Dios invisible. No lo pueden entender. Y temerán cuando digan: ¿cómo es posible que esa familia es bendecida por Dios si solamente en los cultos pasan, si no hacen nada? Eso es lo que piensan los demás, pero dirán: no, pero es que ahí en esa casa, aquí en esta iglesia, se invoca el nombre de Dios. Y como se hace así, entonces Dios va a bendecir a su pueblo, va a bendecir a esa casa que invoca el nombre de Dios. Y dice: los demás temerán los demás. El 11 dice: te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Lo que decíamos de todo lo que es el fruto del vientre, es decir, los hijos, los ganados, todo Dios lo va a bendecir si solamente obedecemos a la palabra de Dios. Y dice el 12: te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuál es el buen tesoro de Dios? Allí lo dice: el cielo. Oiga lo que está diciendo: te abrirá Dios su buen tesoro, que es el cielo. En otras palabras, Dios abrirá los cielos. Dios abrirá los cielos para aquellos que obedecen a la palabra de Dios. Dios abrirá los cielos. Caerá lluvia, allí menciona la lluvia. Caerá lluvia de bendición para su pueblo. Los que estuvimos aquí el viernes en la vigilia, usted ha experimentado la lluvia del cielo. El que no estuvo quizás se lo perdió, pero lo puede experimentar cuando usted decida obedecer a la palabra de Dios. Sentirá como la lluvia del cielo cae sobre usted. Esa llenura del Espíritu Santo, como Dios le va a dar lenguas, como Dios le va a usar en gran manera y como Dios estará ahí con usted fielmente. Se abrirán los cielos, habrán prodigios, pero si tan solo la iglesia obedece la palabra de Dios. Dice: para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás, oye lo que dice, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, dice. Porque el que obedece la palabra de Dios es bendecido por Dios, no tiene necesidad de pedir prestado. No tiene necesidad.
Pero ¿por qué hoy en día, hermanos, hermanas, por qué hay muchos cristianos que viven afligidos por las deudas? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay aflicción de deudas? Porque, hermanos, nos hemos involucrado tanto en la manera de vivir de la sociedad, donde no podemos salir de allí, y para obtener una casa no hay otra manera más que endeudarse. Y para obtener un automóvil también hay muchos que recurren a endeudarse. Y para hacer remodelaciones en su casa recurren a endeudarse. Si tienen un problema de enfermedad y de muchas otras cosas, lo que se hace es endeudarse. Pero aquí la palabra de Dios dice, tú prestarás a las naciones y tú no pedirás prestado, dice, si obedecemos a la palabra de Dios. No caeremos en eso, porque Dios nos bendecirá tanto. ¿Y qué necesidad vamos a tener de pedir prestado? No, si nosotros vamos a prestar a los demás, nosotros vamos a bendecir a los demás. Lo vamos a bendecir a los demás. ¿Por qué? Porque obedecemos a la palabra de Dios. Y el 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Oiga lo que dice ahí, te pondrá por cabeza y no por cola. ¿De qué estará hablando allí? ¿De qué es lo que está diciendo de que Dios le pondrá por cabeza y no por cola? ¿Qué es lo que maneja a todo el cuerpo humano? No es el cerebro, no es la cabeza, no es donde allí se manejan todo lo que es las articulaciones, todo lo cognitivo, en la cabeza. Es decir, el que toma las decisiones, el que está en el lugar alto, el que está en las mejores posiciones. Eso es lo que dice, Dios te pondrá por cabeza. Y de esa misma manera la iglesia del Señor es cabeza en este mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que va a entrar al reino de los cielos. Y seremos los primeros que entraremos. Vamos a entrar a esa bendición en el reino celestial. Entonces seremos cabeza y no cola. No seremos los que andamos detrás de otros, sino nosotros seremos líderes. Nosotros vamos a ser líderes. Seremos líderes en la iglesia, seremos líderes en la casa, seremos líderes en cualquier lugar que anden. En el trabajo, en lo que sea, aun cuando sea grupo de amigos, hasta lo escucharán a usted y le pedirán hasta consejo. ¿Por qué? Porque dirán, ella es cristiana, ella es sabia, ella tiene el conocimiento, entonces le pedirán consejo porque usted es cabeza y no cola. Usted es líder, usted es lideresa. Y el pueblo, de Israel también lo es cabeza en muchas áreas, donde, como ya le mencioné, ¿verdad? En medicina, en ciertas cosas de armamento, son cabeza y no son cola. Y dice, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartaras de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servidores. Eso le dijo en el tercer discurso Moisés al pueblo de Dios, a la nueva generación, y eso mismo lo dice hoy Dios a nosotros, a su iglesia, que si obedecemos su palabra, si obedecemos todo lo que Él nos ha dejado aquí en esta escritura, Dios nos bendecirá. El tercer discurso era eso, lo que Dios hará por ti si le obedeces. El primero dijimos, recuerda de dónde te ha hecho pasar el Señor. Todo lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Eso es lo que se recuerda en los primeros capítulos. Todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Lo segundo, obedece a la palabra de Dios, donde se repitió la segunda ley, mejor dicho, la renovación del pacto, el Deuteronomio, la repetición de la ley en el segundo discurso. Y hablábamos de que el mensaje central de todos los mandamientos es el amor a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todo nuestro ser, y el amor al prójimo, porque de allí depende toda la ley
y los profetas. Y el tercer discurso, lo que Dios hará por ti si le obedeces. El mensaje profético que que Moisés hizo al pueblo por la palabra de Dios. Ese mensaje profético para el pueblo que se ha cumplido en ellos, pero que también se cumple en nuestra vida. También nosotros podemos experimentar lo que la palabra de Dios dice. Y para finalizar, si leemos siempre Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, vea lo que le sigue diciendo Moisés cuando les está diciendo al pueblo lo que Dios hará con ellos. Les dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado, es decir, a ustedes todavía Dios no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Oiga lo que les está diciendo Moisés. Les dice a ustedes, a esa nueva generación, les dice: todavía Dios no les ha abierto su corazón. ¿Para qué? Para entender todo lo que Dios ha hecho con ellos. Al punto, vea tremendo esto, al punto de que ellos todavía no se habían dado cuenta de que ellos andaban los mismos vestidos. No se habían enterado de que andaban los mismos calzados. Porque dice allí, Dios todavía no les ha dado el corazón para entender lo que Dios ha hecho con ustedes, de manera que todavía ni habían comprendido cómo es posible de que durante 40 años en el desierto sus vestidos no se hayan roto. ¿Cómo es posible de que su calzado siga siendo el mismo? Y les dice en el versículo 6: no habéis comido pan ni bebisteis vino ni sidra, como queriéndoles decir, no están tan llenos de comida como para estar soñolientos, y no están borrachos como para ignorar este hecho. No están ni llenos de comida ni borrachos, porque lo que Él les está diciendo era real, pero ellos todavía no habían caído en cuenta, todavía no habían entendido, no lo habían visto. ¿Cómo es posible? Usamos los mismos vestidos, usamos la misma sandalia. Y les dice: para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Todavía no se les había abierto el entendimiento, pero Dios iba a usar los medios para poder guiar al pueblo. Dios ya había preparado a Josué, Dios ya había preparado a esos hombres, a Caleb, estos hombres que irían a guerrear. ¿Para qué? Para obtener esa tierra prometida. Y allí ellos entenderían y lo experimentarían. Sus padres, la primera generación de los israelitas, ellos no comprendieron muchas cosas, pero la nueva generación de los israelitas estaba siendo preparada para así entenderlo. Y en ellos se iba a cumplir la promesa de Dios de entrar a la tierra prometida. Quizás en nuestra familia, nuestros padres o nuestros antepasados quizás no fueron fieles creyentes, quizás no fueron fieles, obedientes a la palabra de Dios, o quizás hoy aún tengamos muchas familiares que no están obedeciendo a la palabra de Dios, pero nosotros sí lo estamos haciendo. Y si nosotros lo hacemos, le daremos testimonio a los demás, a los que no son cristianos, de que nosotros sí obedecemos la palabra de Dios y somos bendecidos por obedecer la palabra de Dios. Ese es el mandamiento del Señor. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu bendición. Damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos hablas hoy. Señor glorioso, qué maravilloso es escucharte. Qué maravilloso es, Señor, de lo que tú nos mandas. Qué maravilloso es, Señor, que lo que nos hablas hoy. Que te obedezcamos, Señor. Que obedezcamos tu palabra y seremos bendecidos. Y vendrán muchas bendiciones sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Vendrán muchas bendiciones sobre este pueblo que está aquí hoy, Señor. Quizás somos pocos los que estamos aquí, Señor, pero somos aquellos que hemos creído en tu nombre. Somos aquellos, Señor, que hemos aprendido a obedecerte, y por eso participamos de la cena del Señor en cumplimiento a tu palabra, Señor, en cumplimiento a tus ordenanzas. Y por eso, Señor, creemos de que tú traerás bendición para nosotros, para los que están aquí hoy, pero también ten misericordia para los que no pudieron estar, Señor. Ten misericordia y que puedan ser conmovidos en su corazón para obedecer tu palabra, para
animarse para obedecerte a ti, oh Dios, para que todos juntos como iglesia te obedezcamos y que estas promesas que tú nos has dejado sean reales en nosotros. Señor, te damos gracias, ayúdanos a creer en tu palabra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a finalizar, no sin antes pues dar los